Buenas tardes, apreciados estudiantes, cordial saludo. Aquí vamos a explicar un ejemplo acerca de cómo leer datos de un archivo texto. El código ya está escrito, ahorita se lo subo a la página del curso y vamos a explicarlo. Vamos a aprender entonces cómo leer un archivo. El archivo que vamos a leer está en la misma carpeta donde está el programa y se llama pesos txt. Vamos a ver el contenido. Este es el contenido, ya vamos a explicar qué es cada uno de estos números. Y se llama pesos porque nos va a representar los pesos de un grafo. Recordemos que un grafo es esto, es información referente a nodos. Los nodos podrían ser, por ejemplo, ciudades y aristas entre los nodos. Las aristas entre los nodos podrían ser, por ejemplo, distancias directas de una ciudad a otra. En este caso, entonces tendríamos cuatro nodos, uno, 2, 3, 4, aunque en la matriz, como los subíndices en Java van desde cero, entonces los vamos a nombrar cero, uno, 2 y 3. Y vemos que hay aristas del uno al 2 con un peso o una distancia de 20, del 2 al uno con una distancia de 1, del 3 al 4 distancia de 4, del 2 al 4 distancia de 10 y del uno al 4 con distancia de 40. Esto querría decir entonces en el ejemplo que estamos siguiendo que la distancia de la ciudad uno a la ciudad 2 es 20 y así sucesivamente. Vamos a asumir que se trata de un nodo, perdón, de un grafo no dirigido. Aquí las flechitas nos dirían que sí es dirigido, pero vamos a suponer por el momento que las cabezas de esas flechitas no están y que por lo tanto los caminos son bidireccionales. O sea que si del uno al 20, de la ciudad uno a la 20, hay una distancia de 20, yendo de uno a 2, pues de 2 a uno también será la misma distancia de 20. Muy bien, entonces vamos a ver el código para leer el archivo. Ah, bueno, disculpen. Vamos a ver el archivo que nos representa este grafo. El archivo es este de acá. Vamos a explicarlo y cómo se relaciona con el grafo. Lo primero que vemos es que hay un número 4. Esto nos dice que hay cuatro nodos. O sea, aquí están los cuatro nodos que decíamos. Uno, 2, 3 y 4. Perdón. Luego nos dice el número 5. El 5 se refiere al número de aristas que tenemos en este grafo, que son 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego vamos a leer la información correspondiente a cada arista. Por ejemplo, la primera arista va del nodo 0 al 1, o sea, de este a este. Recordemos que le estamos restando 1 porque los subíndices en Java comienzan a partir de 0. Entonces decíamos que del 0 al 1 hay una distancia de 20. Aquí está. Del uno al 2 a una distancia de 20. Del 0 al 3, o sea, del uno al 4 hay una distancia de 40. Del uno al 2, o sea, del 2 al 3 hay una distancia de 1. Del 2 al 4 hay una distancia de 10. Y del 3 al 4 hay una distancia de 4. O sea que este archivo texto que tenemos acá nos representa este grafo que tenemos acá. Vamos a ver entonces cómo escribimos el código en Java para leer ese archivo. Lo llamé ejemplo de archivos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a leer desde el archivo utilizando un escáner. Recordemos que así es como tenemos que importar las librerías de Java para leer el escáner. Y adicionalmente tenemos que trabajar con dos conceptos. Uno es file, que file traduce archivo. Algunas personas lo traducen como fichero, que lo vamos a utilizar acá. Y el otro es una excepción que se llama File Not Found Exception, o sea, una excepción que será lanzada en el caso de que el archivo no se encuentre. Ya vamos a ver qué significa todo esto. Bueno, la clase entonces se llama ejemplo archivos y como atributos de la clase tenemos una matriz, que es la matriz de adyacencia, así se llama, donde vamos a estar guardando la información de este grafo. Y tenemos dos números enteros, uno es el número de nodos y el otro es el número de aristas. Recordemos que para este grafo tenemos uno, 2, 3 y 4 nodos y tenemos uno, 2, 3, 4 y 5 aristas. Bueno, el método que vamos a estar invocando se llama leer matriz.
Es muy sencillo, es este método de acá. Vamos a ver qué hace ese método. Primero que todo recibimos como parámetro el nombre del archivo. Fijémonos que se guarda un string que se llama nombre. Vamos a ver cómo lo utilizamos acá. Em, bueno, muy bien. Esta n realmente no la necesitamos. Correcto, no la necesitamos. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un nuevo escáner. Recordemos que hasta el momento en el curso hemos utilizado escáner para leer desde la consola, o sea, lo que el usuario entra por el teclado. Y aquí vamos a usar el escáner es para leer no desde la consola, sino desde un archivo, en este caso el archivo texto. Fijémonos que ese archivo texto que se llama pesos.txt, aquí está, lo tenemos que poner en el mismo directorio donde, la misma carpeta donde están nuestros archivos del proyecto, nuestro archivo .java, nuestro archivo .class, etcétera. Ahí colocamos pesos.txt. Muy bien. Entonces, primero que todo, creamos un nuevo escáner. Cuando estamos utilizando escáner para leer desde la consola, ponemos system.in, ¿cierto? Es lo que hemos puesto siempre acá, lo hemos puesto así, system.in. Así nos compilaría, funcionaría bien, con excepción de esta excepción, ya vamos a mirar qué es. Pero aquí no vamos a leer de la consola, sino que leemos de un archivo. No es un archivo nuevo. Este new no quiere decir que el archivo sea nuevo y que vamos a escribir sobre él, sino que es un nuevo handle, así se llama en inglés, una nueva referencia a ese archivo y es lo que estamos abriendo aquí. Aquí adentro ponemos el nombre que nos van a pasar. En este caso se va a llamar, el archivo se llama pesos.txt. Entonces ese es el parámetro que le pasaremos a este método. Muy bien. Si esto funciona bien, el escáner queda definido y a partir de ese momento, así como leíamos un entero de la consola, usamos también NextInt para leer un entero de ese escáner. Entonces, primero que todo estaríamos leyendo aquí el número de nodos, que el número de nodos recordemos que es 4. Luego estaríamos leyendo otro entero, que es el número de aristas. El número de aristas recordemos que es 5. Y luego empezaríamos a leer la información de cada una de las aristas. Podemos hacer un for desde i0 mientras que sea menor que el número de aristas. En este caso leeremos 5 aristas. Primero leemos el origen, en este caso este número 0 de acá. Luego el destino, en este caso este número 1 de acá. Y finalmente el peso, que será este tercer número de acá. Y con esa información, origen, destino y peso, lo que hacemos es que en la matriz, yendo desde el origen hacia el destino, así es como funcionan las matrices de adyacencia, en la fila señalada por el origen y en la columna señalada por el destino, ahí ponemos el peso, o sea, la distancia entre las ciudades. Como se trata de un grafo no dirigido, entonces si hay un peso para ir de origen a destino, pues habrá el mismo peso para ir del destino al origen. Bueno, se me olvidó decir que antes de eso hemos inicializado nuestra matriz. ¿Qué es inicializar la matriz? Como ya aquí la habíamos declarado, no la habíamos definido. Ya cuando tenemos el número de nodos sí la podemos definir y la definimos de esta forma. Es una matriz cuadrada con el número de filas correspondiente al número de nodos y el número de columnas es también el número de nodos. Entonces aquí ya nos queda declarada y definida la matriz. Entonces aquí en inicializar matriz lo que hacemos es que hacemos un ciclo para recorrer todas las filas. Recordemos que esta es la forma de controlar el número de filas de esa matriz. Dentro de esto hacemos un ciclo para recorrer las columnas. Recordemos que esta es la forma de controlar las columnas de una matriz. Y preguntamos si la fila es igual a la columna, o sea que vamos a ir, por así decirlo, de Medellín a Medellín, de cada ciudad a sí misma, la distancia naturalmente será cero. Y en los otros casos, pondremos al inicializar un valor de -1, diciendo que no hay una conexión directa desde esa fila, o sea, desde ese origen hasta esta columna, o sea, hasta ese destino. Muy bien. Entonces, de esa forma ya teníamos la matriz inicializada. Ahora, entonces, leemos, como decíamos, cada una de las aristas,
leemos el origen, el destino del peso y lo ponemos en los sitios correspondientes de la matriz. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Fíjense que hay dos palabras claves nuevas que de pronto no habíamos visto antes en el curso. La primera es try y la segunda es catch. Vamos a ver por qué tuvimos que poner esto. Voy a comentar esta parte de acá. Voy a comentar esto, esto y esto. Si lo compilo de esta forma, fíjense el error que me va a salir. Me dice pilas. Ahora me dice mucho cuidado, puede que le salga una excepción de tipo file not found exception. Y por lo tanto usted tiene que manejar esa excepción. Manejar la excepción hay varias formas de hacerla. Una sería poner aquí en el encabezado que este método lanza esa excepción, lo decimos así, throws, y aquí abajo pondríamos file not found exception, y con esto ya el programa compilaría. O la otra forma de hacerla es la que vamos a usar acá, que es lo que le llama un bloque try catch. En el bloque try catch le estamos diciendo a Java, trate de hacer esto, trate de abrir este archivo. Si no lo logra abrir y sale una excepción, o sea, si en este bloque try catch, desde acá hasta acá, mejor dicho, si en ese bloque try se lanza una excepción, en este caso sería la posible excepción de que el archivo no se encuentra, entonces agarre esa excepción, haga un catch de esa excepción, la vamos a llamar E, y simplemente vamos a decir system.println no se encontró el archivo. Muy bien. Em, También hay otro método acá que lo llamamos imprimir matriz. Imprimir matriz es muy sencillo. Controlamos, hacemos un ciclo para las filas, otro para las columnas, así controlamos el número de filas, así controlamos el número de columnas e imprimimos cada una de las entradas de la matriz seguida de un espacio en blanco, como lo vemos acá. Fijémonos que este print no tiene ln porque no queremos saltar de líneas, sino que queremos que los números de una misma fila nos salgan en una misma línea. Cuando terminamos de visitar todas las columnas de una fila, o sea, cuando terminamos este bloque, ahí sí vamos a hacer un print ln para hacer un salto de línea. Y esto es imprimir matriz. Realmente ese es el código, fíjense que es supremamente sencillo. Entonces vamos a probarlo. Aquí está. Entonces lo compilamos de nuevo. Aquí está ya compilado y vamos a probarlo. Entonces hacemos una nueva instancia de esa clase y vamos a llamar el método que se llama eh, leer matriz. Y nos está pidiendo el nombre del archivo. Recordemos que el archivo se llama pesos.txt. Pesos.txt. Y lo ponemos entre dobles comillas porque se trata obviamente de un string. Entonces le damos OK y ya la matriz está leída. Si hacemos clic aquí adentro y vamos a inspeccionar, veremos que hay 4 nodos, 5 aristas y la matriz, si vamos a mirarla, en su primera fila tiene 0,20 menos 1,40, como vemos que tiene el archivo del 0 al 1,20 y así sucesivamente. Y pues aquí es un poquito incómodo ver la matriz, entonces recordemos que tenemos un método para imprimirla, entonces invoquemos el método imprimir matriz y esto es lo que nos produce, ¿cierto? Recordemos que esta matriz de adyacencia, así se llama, contiene la misma información que que este grafo que tenemos acá. O sea, el nodo 1 del 0 al 1, o sea, en la notación del grafo del 1 al 2, ¿verdad? El 1 al 2 es una distancia de 20, del 1 al 3 hay una distancia de -1. Con -1 estamos diciendo que es infinita, no hay distancia directa y así sucesivamente. Entonces, esta es la matriz de pesos, que es muy importante en el algoritmo que ustedes están trabajando como proyecto final, y esa es la forma de leerla a partir de un archivo texto. Espero que esto les sea de mucha utilidad y ya voy a proceder a subirles el código a Teams para que no lo tengan que digitar. Un cordial saludo, que estén muy bien.